7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. La mañana del 19 de septiembre de 1985, un violento terremoto sacudió a la Ciudad de México, causando demasiados derrumbes y miles de muertos, cuyo número exacto jamás fue revelado. Ese 19 de septiembre, numerosos edificios se colapsaron, aplastando a muchos de sus habitantes. Otros, en cambio, lograron permanecer vivos hasta ser rescatados por los heroicos cuerpos de emergencia, los ahora famosos topos, y por la ciudadanía en general, que en un hecho sin precedentes arriesgaron sus vidas para salvar al mayor número de personas posibles. Entre los edificios que se vinieron abajo estaba una vecindad con el número 148 de la calle Venustiano Carranza, en el centro histórico, ubicada entre la Plaza de la Constitución y la Merced. En esa vecindad, según relatan, se encontraba un niño llamado Luis Ramón, mejor conocido como Monchito, quien afirmaban estaba sepultado bajo los escombros de aquella vecindad. Según cuentan, la familia de Monchito decía que el niño estaba de paso en la casa del abuelo, pues según venía de Cozumel y se dirigía a Zihuatanejo, y había pasado la noche en el lugar del desplome. A las pocas horas del sismo, cuerpos de emergencia y miles de voluntarios unieron esfuerzos para rescatar a la mayor cantidad de gente posible, y la vecindad de Venustiano 148 no fue la excepción. Tras incontables días de esfuerzos sobrehumanos, rescatistas italianos, israelíes y de la Marina Mexicana concluyeron que ahí no había ningún sobreviviente y se retirarían del sitio. Grupos de voluntarios siguieron con los trabajos para encontrar a Monchito, cuyo nombre a esas alturas ya estaba en los medios de comunicación y en boca de todos los mexicanos que, atentos a sus radios y televisores, se unían en oraciones por el rescate con vida del pequeño. El tío de Monchito alertó a los rescatistas de su sobrino sepultado, y algunos de ellos se metieron entre los escombros y preguntaron ¿quién es? Se oyeron varios ruidos, pero ninguna voz. Los rescatistas pensaron que quizás no podría hablar, y por ello le pidieron que diera un golpe si era un adulto, o dos si era un niño. Los rescatistas afirmaron oír 2 golpes. Ahí empezaron los trabajos para rescatar a Monchito. Ayuda internacional, nacional, voluntaria y hasta sobrenatural, por ejemplo, una santera, todos fueron desfilando por la vecindad derrumbada para ofrecer su ayuda en la localización y el rescate de Monchito. Pero a medida que pasaba el tiempo, las probabilidades de encontrarlo con vida se desvanecían. Según reportes de la época, el sábado 5 de octubre de 1985 se acordonó la zona y autoridades amenazaron con demoler usando maquinaria pesada. La familia,
junto con toda la sociedad que siguió el caso, protestaron. El ingeniero Julián Abed, del Departamento del Distrito Federal en ese entonces, descartó la posibilidad de que hubiera sobrevivientes. Un psiquiatra que siguió de cerca las labores de rescate afirmó que todos habían sido víctimas de un caso de psicosis colectiva. Voluntarios siguieron las labores luego de que el apoyo oficial se hubiera marchado, pero todo fue inútil. Jamás se encontró siquiera el cuerpo de Monchito. A los pocos días de la tragedia, circularon teorías sobre lo que había sucedido. Algunos sostenían que todo había sido un montaje mediático para explotar la nota o disfrazar la lentitud con el que el gobierno de Miguel de la Madrid había reaccionado a la tragedia. Otros afirman que en realidad nunca existió un niño llamado Ramón y que la familia había inventado esta historia para manipular la búsqueda de una caja fuerte que había quedado enterrada en aquella vecindad. Al final, una de las explicaciones que circuló con mayor fuerza fue que los 2 golpes que escucharon los rescatistas se debieron al impacto o a la vibración sobre tuberías que habían transmitido el sonido hasta la superficie y que casualmente sonaron justo cuando los rescatistas formularon la pregunta. Pero la verdad quizás nunca la sepamos y quede enterrada en la calle de Venustiano Carranza para siempre. 19 de septiembre de 1985. Una desgracia que sacudió al país y que hasta la fecha sigue doliendo. Pero a raíz de ello surgió una leyenda que asegura que algunas de las víctimas de aquel desastre natural, al parecer, todavía no pueden descansar en paz. Los niños fantasmas del terremoto. Durante la tragedia de aquel 19 de septiembre, hubo víctimas de todas las edades. Y si bien la muerte de cualquier persona es un suceso triste, causa más impacto cuando las víctimas son niños, inocentes, que no alcanzaron a vivir. Esta historia, que se hizo popular, ocurrió en un predio de la Ciudad de México. Una familia que vivía ahí tranquilamente, de un día para otro, comenzaron a tener algunos sucesos paranormales que no los dejaban vivir en paz. Todo comenzó con la presencia de pequeños ruidos de pasos por todo el hogar, pero de repente ya era habitual que estos pasos solo se escucharan en una habitación en particular. Otros sucesos que les ocurrían era que a veces se les perdían las cosas. Por ejemplo, que dejaban sus llaves en algún lugar y posteriormente no las encontraban, lo que causaba que perdieran tiempo buscándolas. Más adelante las encontraban en un sitio del que estaban seguros que jamás las habrían puesto. Y relatan que cuando encontraban el objeto perdido, a lo lejos se escuchaban risas. Sí, unas risas infantiles, como riéndose después de haber hecho alguna travesura. Los sucesos paranormales fueron escalando hasta el hecho que veían a un pequeño niño asomándose, como disfrutando ver de lo que esta familia hacía. Si intentaban hablarle o acercarse al niño fantasma, este desaparecía rápidamente.
y aunque buscaban por toda la zona, no encontraban nada. Al principio pensaban que eran los hijos de los vecinos, pero luego caían en cuenta que no podían ser. Esta es una historia anónima que poco a poco se ha perdido con el tiempo, pero esto no le ha sucedido nada más a esta familia, ya que sucesos similares les ocurrieron a otras personas que vivían por la misma zona. Con el paso del tiempo, se supo de una gran verdad. En el lugar donde se encuentra ubicado este predio, antes había sido una escuela, un sitio que por evidentes razones se encontraban muchos niños ahí todos los días y que para su desgracia estuvieron presentes durante el terremoto del 85, tomando sus primeras clases cuando la desgracia tocó a sus puertas. Muchas vidas se perdieron violentamente durante aquel día. Es por eso que muchos dicen que esos fantasmas en realidad son los niños que buscan llamar la atención. Algunos incluso reportan que al estar ahí llega a oírse el bullicio, como cuando es el recreo en un patio. Esta historia podría causar miedo, pero al oírla, lo único que produce es tristeza, nada más de pensar en los padres de las criaturas y de los niños en sí, que seguramente seguirán ahí vagando hasta que algún día encuentren la paz. Y recuerda,